¿Son los viajes en el tiempo una realidad? ¿Cómo suceden? ¿En qué momento son posibles de recrear? ¿Qué testimonios hay? Este será nuestro tema de hoy en el Club del Misterio, los saltos temporales. El reloj marca la hora. Llega la hora del suspenso. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenido al Club del Misterio. Un grupo de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver. Bienvenidos al Club de Misterio. Hola Julio, hola Edgar, qué gusto verlos. Gracias a nuestros amigos también que nos siguen. Bienvenidos. Buscamos poner a disposición de ustedes todos estos temas fascinantes. Realmente nos motiva ese amor por el misterio, por lo desconocido, por saber que entre líneas se puede leer cosas más allá y eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Bienvenidos amigos y socios del club que nos escuchan y ven en este momento a través de diferentes plataformas. Lo que tratamos es de compartir nuestra información, incitar la reflexión, abrir puertas desconocidas, especular y atrevernos a estimular el entusiasmo por el descubrimiento, por el dudar, por preguntarse si así pasó, cómo pasó, por qué pasó y si nos están diciendo toda la verdad. Buenas noches Julio, buenas noches Andrés. Oiga, qué emoción que estemos reunidos tratando uno de los temas que más nos gustan, que más nos divierten, son los temas de misterio. Están todos cordialmente invitados a unirse a nosotros, a opinar. Es realmente emocionante. La idea es que esto sea muy interactivo y que todos participen, no solamente opinando, sino también compartiendo sus experiencias. Sí, de acuerdo. O sea, este es un momento para pasar muy agradable. Es muy importante que las personas nos compartan sus experiencias, otro tipo de investigaciones. Este grupo de amigos se unió a un tema en común que era el tema del misterio y la conspiración, y encontramos a través de las fuentes pues una variedad de temas que quisimos a través de este medio plasmarlos. Entonces por eso nos gustaría compartir con ustedes, que nos acompañen en cada uno de estos temas que vamos a trabajar. Bueno, gracias Edgar. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro primer tema, los saltos temporales? Tenemos para eso varios casos que cada uno de nosotros irá presentando. Bueno, el primer viajero en el tiempo que tenemos el día de hoy es John Titor. El 2 de noviembre del año 2000, después de varios anuncios electrónicos en internet, comenzaron a presentar mensajes de un personaje misterioso. Este hombre se identificaba con las siglas de Time Travel. Este personaje se caracteriza por mensajes cortos, concisos, en los que hablaba de una máquina del tiempo, como si esta máquina existiera en realidad. En enero del año 2001 se presenta como John Titor y afirmó que era un soldado norteamericano que había viajado en el tiempo desde el año 2036. Su misión era viajar al año 1975 para conseguir algunas computadoras de la marca IBM con el objetivo de editar algunos programas antiguos
con problemas de código de error catalogado como timeout. Titor aseguraba que en el año 2038 todos los programas Unix y de muchas otras procedencias dejarían de funcionar debido a que tendrían un poco y que agotaría el tiempo del contador, que provocaría consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. Afirmaba que el viaje en el tiempo sería descubierto en el año 2001 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Así que en el año 2004, una nueva guerra civil daría el comienzo en los Estados Unidos, que terminaría en el año 2015, con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los sobrevivientes. Ahí en la gráfica justamente se ve a John Titor, es el personaje de gafas, y vemos también la cara de John Titor sin gafas, y hace generar, pues, como dudas. Unos dicen que puede ser un montaje, porque realmente la imagen es un poco extraña, ese personaje ahí parado, con gafas, pues causa mucha curiosidad por qué se ve así. Y hay una imagen que nos presentas que es de la máquina del tiempo, ¿verdad? Correcto, es la máquina del tiempo que él instala en un Chevy modelo 67. Ahí está, de hecho, en el par de ilustraciones, el mapa, el plano que utilizó para la construcción de esa máquina del tiempo, y se ve instalado en el Chevy, que posiblemente fue la fuente que se inspiró en la película Volver al Futuro, o Back to the Future. Entre un Chevy y un DeLorean hay una diferencia grande, ¿no? Pues sí, yo creo que tiene muchas similitudes, y bueno, y como tú decías, este personaje desapareció en el 2001, si no me equivoco, era que nos estabas diciendo, y volvió a aparecer, o sea, ¿ha sabido algo de él en el futuro? No, Julio, él desaparece y no deja rastro, y eso quedó así, y realmente lo que quedan son como las fotografías tomadas y como la información que hay en internet, pero es información realmente como muy vaga. Eso es interesante, porque se crea un misterio también. Si es un montaje, si pudiera hacerlo, pues ahí está el misterio de cómo desenmascarar ese montaje, ¿no? Es decir, si es sencillamente una persona del común que quiso o hacerse famosa, o sencillamente, o era una campaña publicitaria de algún producto, alguna influencia, pues va a ser muy interesante encontrar a esa persona que ustedes observan allí, ¿no? De todas maneras pueden haber muchas personas parecidas, ¿no? Sí, correcto. Déjenme también contarles que hay otra de las predicciones de las que él habla, será el surgimiento de una nueva epidemia en el año 2030, o de la transición a una humanidad más familiar y personal. Titor decide mostrar imágenes como prueba de su efectivo paso por diferentes momentos de la historia. Esas imágenes lo muestran a él en la inauguración de un puente en 1941 con un atuendo moderno y gafas de sol, y con gente alrededor vestida de su época. Es la imagen que se ve ahí, pero realmente es algo que no es concluyente como para pensar que realmente sí es una fuente certera. Esto me hace acordar, Edgar, que cuando uno entra a YouTube muchas veces se encuentra reseñas de videos que hablan de viajeros en el tiempo. O sea, hay gente que sale con su rostro tapado y etcétera, y hablan de eventos que van a tomar suceso en algún lugar del futuro, pero realmente a uno le genera muchas dudas, pues si son gente que quiere de todas formas, de alguna forma obtener visualizaciones, y únicamente eso. Y eso es algo con lo que creo que tenemos que nosotros, que tratamos de analizar estos casos desde un carácter científico, comenzar a separar algunas cosas que pueden ser reales, como otros que pueden ser especulaciones, o como decías tú, partes de una campaña publicitaria, ¿no? Sí, claro, hay gente que le fascinaría a través de los diferentes canales de comunicación, entonces justamente YouTube, hacerse conocer, y el tema de redes y el tema mediático, hay todo un fenómeno alrededor de esto. Bueno, Andrés nos va a presentar el segundo caso. Con mucho gusto presento ahora el caso de Joaquín Norbis. Desde ya quiero hacer la advertencia de que es un caso bastante polémico, es un caso, ya se van a dar cuenta por qué,
La historia es la siguiente. El señor Joaquín Norbis se ha hecho famoso en las redes por decir que llegó a su casa un día y encontró una fuga de agua de lavaplatos. Incluso esto le pone un elemento bastante grande de cotidianidad. Digamos, un lavaplatos tan corriente o tan común como puede ser el que usted ve en pantalla. Él menciona que se asomó para buscar la fuga del agua y encontró una luz y una especie de túnel en ese lugar donde estaba buscando la fuga del agua. Y dice que por curiosidad se metió finalmente ese túnel y apareció en otro tiempo. Digamos que desde ese punto de vista el relato es bastante corto, pero es muy llamativo porque estamos hablando y aquí quise poner precisamente ese contraste entre un elemento tan cotidiano, tan común como es un lavaplatos y toda esta teoría cuántica y también cosmológica de lo que son los viajes en el tiempo, las líneas de espacio temporal. Recordemos por la teoría de la relatividad de Einstein, se descubrió que el espacio y el tiempo están unidos, que son entidades conjuntas. Digamos, lo que puede estar sucediendo Joaquín Norbis es que entró por una especie de agujero de gusano o una especie de atajo espaciotemporal. Este es el señor Joaquín Norbis, él vive hoy día. Aquí hago la referencia del video donde se relata quién es él y fundamentalmente era un ciudadano común y corriente hasta que saltó a la fama por estas declaraciones que él mismo dio. Él menciona que mientras se encontraba en el viaje, cuando salió al otro lado de la puerta, él encontró a un hombre de más o menos 73 años. Esos 73 años, un hombre pues ya mayor, hoy día en ese momento él tenía 30 años, y cuando le habló se dio cuenta que era él mismo, el mismo Joaquín Norbis, también lo llaman Hakim, y se identificaron. Él quedó sorprendido pues de encontrarse a sí mismo, pero con la edad de los 73 años, luego era evidente que estaba en un espacio futuro para corroborar si era cierto que estaba hablando consigo mismo, con su yo más de mayor edad. Se hicieron preguntas y sobre todo preguntas que solamente él conocía. Una de ellas es, por ejemplo, que en el colegio ellos depositaron una cápsula de tiempo donde guardaron unos objetos específicos y por ahí corroboraron también, y también pues cosas que cada ser humano tiene como íntimas o como privadas. Adicionalmente, compararon los tatuajes. Él tiene, los tatuajes son idénticos y estas imágenes son tomadas del video que el mismo Joaquín Norbis asegura haber grabado con su celular. Entonces es un video casero, un video que no tiene la mejor calidad, pero ahí están ellos dos como buenos amigos, él consigo mismo, en diferentes edades. Estuvieron ahí departiendo un rato, preguntándose, y él le pidió incluso que le contara, el joven le pidió al mayor que le contara cosas del futuro. Y él accedió a contarle, pero con la condición de no revelar. Y dice Joaquín Norbis que le reveló cosas terribles, cosas difíciles, cosas que tienen a la humanidad una gran incertidumbre, que van a pasar, pero él no puede contar bajo el compromiso que adquirió. Después se regresó por donde llegó y salió nuevamente a su casa al otro lado en el lavaplatos. Se hizo famoso, de hecho, él tan famoso se hizo que, y aquí es donde viene la parte que nos pone un poco ¿cómo decirlo?, a tambalear todo ello, pero precisamente lo interesante de todo esto es que siempre se pone, y nuestro deseo es poner a disposición las diferentes ópticas, ¿no? Es hasta aquí lo que el señor menciona. Y don Joaquín Norbis fue contactado precisamente por una empresa de películas, una productora de cine llamada Machine Films. Esta empresa lo contactó con el fin de sacar un documental, de producir una película basada en su historia. Él accede, pero los que son curiosos, y yo creo que por eso es tan interesante andar en ese modo de conspiración, en ese modo de misterio, después detectaron que Machine Films produjo la película patrocinado por la siguiente empresa, la empresa Autorité des Marchés Financiers, y esa empresa es precisamente una administradora de fondos de pensiones. Entonces, aquí donde algunos con pensamiento un poco conspirativo
y pudieron asociar que eventualmente pudiese tratarse de una publicidad muy a la manera un poco escondida, con todo este halo de misterio, algo así como el futuro es incierto, en el futuro algo puede suceder y lo mejor es invertir ahora para llegar a la edad mayor con la mayor seguridad posible, ¿no? Entonces, muy interesante arranca, pero también los que lograron hacer esa conexión se dieron cuenta que pudiera tratarse de toda una estrategia y todo un montaje publicitario. Gracias, Andrés. Sí, nos despierta muchas sospechas esa última parte. Creo que realmente si es una estrategia está muy bien pensada. Esto me hace acordar cuando hace unos años hubo el relanzamiento de los archivos X en Bogotá, que hicieron un show creo que con drones. Todo el mundo, pues eso fue un revuelo porque comenzaron a ver luces y resulta que no había tal. Era únicamente el estreno o el relanzamiento de los archivos X. Uno no sabe hasta qué punto se haga todo esto en diferentes fases cronológicas para causar primero toda la expectativa y después hacer poco a poco la presentación del producto. Muy ingenioso, si es así, pero si no, pues de todas formas creo que es una historia que también carece un poco de ese asiento documental, ¿no? Únicamente contamos con un video que podría ser, digo yo, con la mente conspirativa como tú dices también, o un poco escéptico, podría ser el hermano mayor, el papá, etcétera. Es decir, ahí no hay una forma de corroborar esa información, pero bueno, interesante, interesante. Y aquí es la idea de este programa, no solamente ver un tipo de casos, sino estar abierto a todas las historias. Mire, una de las cosas que estoy viendo es, yo no sé por qué siempre hemos trabajado como con ciertos elementos cuando hay esos temas y está la biblioteca o cuando usted puede empujar la biblioteca y abre una puerta, un portal a otro lado, el lavaplatos que también se utiliza. ¿Qué pasa si yo ingreso y de pronto se abre un portal a otro mundo? Hay una serie de espacios que siempre el humano, una cueva, por ejemplo, una cueva donde usted ingresó y pasó, es un portal, esa idea del humano, de que hay posibilidad de entrar a través de portales que como un lavaplatos puede ser lo más cotidiano de lo cotidiano. Sí, me parece un elemento muy curioso pues, que enriquece la historia de Andrés. Toca de ahora en adelante tener mucho cuidado cuando vayamos a arreglar el lavaplatos y dejar una nota por lo menos, oiga, voy a arreglar el lavaplatos porque si no aparezco ya saben que me fui a otra época. Estoy en otro portal, sí, entré a un Sí. portal. O el plomero. El Sí, plomero viajaron en el no tiempo. aparece, le toque a uno hacerse cargo de los hijos y la esposa del plomero. Pero bueno, yo les voy a contar la siguiente historia. Les voy a hablar del proyecto Pegasus, que posiblemente para muchos pueda ser un nombre bastante extraño o sacado de una historia de ciencia ficción. Resulta que aparece el abogado Andrew Basiago, que era un abogado conocido, y dice de un momento a otro que él había sido usado en experimentos cuando era un niño de 7 años. Según dice él, cuando era niño había una organización secreta llamada el Proyecto Pegasus, que hizo varios tipos de pruebas entre los años 1968 y 1972, que consistían básicamente en viajes a través del tiempo y del espacio y posiblemente a universos paralelos. Según él, dice que este proyecto era manejado por la Agencia de Defensa Americana y mencionó que esta era la verdadera versión del experimento Filadelfia. No sé si ustedes han escuchado hablar del experimento Filadelfia. Fue muy conocido. En un recordatorio de ese experimento es que ellos intentaron volver invisible un barco por medio de la energía electromagnética y les salió bastante mal. Pero en otro programa podremos hablar de en qué consiste ese experimento Filadelfia. Volviendo a esta historia, Andrew Basiago dice que su misión consistía en estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teletransportación en niños pequeños. Se pretendía conseguir información del pasado y del futuro, y lo que se consiguiera de esos viajes sería utilizado para el bien del presidente de los Estados Unidos y de toda la comunidad civil y militar.
Se usaban niños por su especial habilidad para soportar los efectos de pasar del pasado al presente y luego al futuro. Esto suena bastante extraño, pero debe tener, según él, algún fundamento científico. Según dice Basiago, había dispositivos diferentes que servían para hacer estos viajes en el tiempo. La mayoría de estos dispositivos se atribuían al famoso inventor y físico Nikola Tesla. Según se dijo en ese momento, cuando Tesla muere, se encuentran unos documentos con los planos para crear una máquina de teletransportación. Esto nos hace conectar con la historia que veíamos de Baron Trump. No sé si recuerdan, cuando muere Nikola Tesla, entonces se conecta con la historia de Baron Trump también. Bastante extraño. Según el abogado Basiago, dice que estos dispositivos utilizaban una energía radiante. La máquina podía formar una cortina entre dos realidades alternativas. La explicación de esta energía radiante era que Tesla había descubierto una forma de energía latente que estaba conectada al universo en el que existimos, y dicha energía era capaz de plegar el espacio-tiempo, de doblar el espacio-tiempo. Una vez creada esta cortina, se entraba en un túnel que llevaba a un destino muy lejano. El proyecto Pegasus tenía otras máquinas que podían facilitar los saltos de un sitio a otro. Los tenían en diferentes ciudades americanas como New Jersey, estados como New Jersey y California. Y según decía Basiago, había también un dispositivo que utilizaba tecnología holográfica para viajar tanto físicamente como virtualmente. O sea, no se transportaban físicamente, sino proyectaba un holograma en la época en donde se quería viajar. Él dice que los viajes en el tiempo no eran siempre seguros. Según dice, en uno de los experimentos, uno de los niños regresó del viaje temporal antes que sus piernas. Y esto ocurría de vez en cuando, y los que regresaban sin alguno de sus miembros lo hacían con un terrible dolor. Pues obviamente esto concuerda con lo que sucedió en el experimento Filadelfia. ¿A dónde mandaban los niños? Según sus declaraciones, estuvieron en varios lugares y épocas. El primer escenario fue volver a la época del presidente Abraham Lincoln. El viaje en el tiempo se realizó al famoso discurso de Gettysburg y dijo que pues esa ropa que él usaba pues obviamente desentonaba con la de esos tiempos, por lo que se fue a un sitio un poco más discreto para que no notaran su presencia, pero esto no evitó que le hicieran una fotografía la cual se puede ver. Bueno, pues algo extraño, de todas formas no se ve tampoco tan diferente a la época, ¿no? Basiago dice que también estuvo en el teatro donde asesinaron al presidente Abraham Lincoln, y de hecho dice que volvió a ese momento tantas veces que se llegó a encontrar a sí mismo. Algo así como lo que sucede en la película Volver al Futuro, ¿no? Que él mismo se ve en otra de sus viajes en el tiempo, pero que nunca llegó a ver el asesinato de Lincoln dentro del teatro. Él dice que cada viaje era ligeramente diferente. Había ciertas diferencias entre cada viaje, aunque fuera al mismo sitio y a la misma época. Parece que había muchas realidades alternativas donde cada una tenía detalles que cambiaban. Para hacer sus declaraciones más raras aún, dijo que usó un dispositivo llamado habitación de salto. Esta habitación de salto la utilizó para ir a Marte. Pues obviamente esto ya es no solamente viajar a otra época, sino viajar en el espacio y a unas distancias mucho más grandes. Es decir, sí hay viaje en el tiempo, y también hay un viaje en el espacio por medio de una teletransportación. Estamos de acuerdo que Andrés Basiago actualmente ha reanudado esta polémica del proyecto Pegasus y ha puesto sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la teletransportación y los viajes en el tiempo. Pues, ¿ustedes qué opinan de esta historia? Está bastante detallada, en mi opinión. Nos da pues muchas pistas, detalles que otras historias no cuentan, y habla también de una realidad de conspiración que existe en el gobierno, que efectúa, y más usando niños, viajes en el tiempo para obtener información de otras épocas. Muchas gracias, Julio, por el relato y la investigación fascinante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar que un abogado es realmente un profesional, si lo llamamos un poco clásico, en el sentido de que los abogados viven de su reputación. Los abogados tienen que crear un prestigio y lo cuidan. Cuando una persona
se vuelve pública, lo pone a pensar que debe estar probablemente sabiendo lo que dice, porque si bien puede haber gente con deseos de ser famosa o usufructuar, ganar dinero de algún tipo de fama, también el que la persona dedique buena parte de su vida a hacer esos relatos lo pone a pensar que el asunto de tener una base seria muy interesante. Además que cuando una persona se expone públicamente y a afirmar este tipo de cosas, va a estar bajo el escrutinio de mucha gente interesada en corroborarlo. Y ese tipo de iniciativa, como digo, lo hace poner a pensar que sí, definitivamente yo sí creo, desde el punto de vista personal, que los gobiernos, cada uno de los países de este mundo, desde los más desarrollados a los menos, tienen muchas cosas escondidas y muchas cosas, muchos proyectos que están por allí en marcha. Y precisamente esto es uno de nuestros objetivos en este programa, es hacer este cuestionamiento. Incluso invitar a quienes conozcan o a quienes tengan algún tipo de experiencias a que nos las cuenten. Muy interesante, Julio, y también es una muy buena mezcla en diferentes factores. Aquí se habló de Tesla. Tesla es bastante conocido por el genio que era y también porque se le atribuyen diferentes tipos de tecnologías que no fueron sacadas a la luz previamente por conspiraciones, por intereses económicos o de otro tipo. Muchas gracias, Julio. Bueno, está muy buena esa historia que se está contando. Tiene ingredientes de muchas de las historias que estamos hablando acá. Recoge muchos elementos que le dan mucha riqueza a esa historia. Y también tiene muchos elementos que lo hacen a uno pensar que puede haber algo de realidad, puede haber mucho de ficción. Me he quedado, por ejemplo, pensando en esa parte de las extremidades que se quedaban, man. Eso cómo puede funcionar, como si fuéramos como muñecos de Lego que se nos cae una ficha, qué tanto dentro de nuestro organismo puede afectar que nos falte una pieza. Bueno, y que quién dijo que exactamente la pieza es una pierna o un brazo, que de pronto no puede significar nada, o puede ser la cabeza, no sé. Entonces parte de todo eso también tiene mucho de fantasía, pero pues es otra de las conspiraciones, de las historias conspiranoicas muy interesantes. Gracias, Edgar. Sí, esa parte lo asocia mucho al proyecto Filadelfia. De hecho, así haciendo un paréntesis, en el proyecto Filadelfia hubo testimonios de gente que participó en eso y decía, mire, cuando volvió el barco a la visibilidad, aparecieron marinos fundidos con el metal, que tenían su mano metida dentro del casco del barco. Otros murieron ahí, lógicamente, por quemaduras, por la energía electromagnética. En fin, le deja a uno muchos cuestionamientos. Lo interesante creo que es la versión tan detallada que él brinda, ¿no? Obviamente es un abogado y creo que el abogado pues se remite mucho a los detalles, ¿no? A una cronología en los detalles y me parece que puede ser lo valioso de esta historia. Bueno, entonces para recordar tenemos nuestras redes sociales, ¿no? En Gmail tenemos el clubdemisterio@gmail.com. En Facebook tenemos Club del Misterio. En Twitter nos encuentra como Misterio Club. En Instagram estamos como Misterio Club también. En YouTube estamos como Club de Misterio. Entonces también nos busca en el buscador Club de Misterio y se une a nosotros. No se olvide dar una campanita, que eso es muy importante para que podamos seguir activos en las redes sociales y en los diferentes canales. En las diferentes redes sociales pueden opinar y nos pueden dejar los comentarios y sugerencias de qué opinan del tema que hablamos en ese día o del tema del día o las sugerencias de otros temas que quieren escuchar por parte de nosotros. Y prácticamente una manera de decirles que vienen programas para este tipo de temas. Definitivamente el viaje en el tiempo tiene mucho que ver con ciencia. De hecho, ustedes saben, el tiempo se habla de la cuarta dimensión. Vivimos en un universo de 3 dimensiones. Algo que yo quiero rápidamente aquí mencionar es que increíblemente existen máquinas del tiempo patentadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Aquí no nos da el tiempo para hablar de ellas con profundidad, pero
Usted puede observar aquí, esta es una máquina del tiempo práctica que utiliza un robot dinámico. También hay un método para distorsionar la gravedad y desplazar el tiempo, o una máquina que utiliza diferentes dinámicas. Y usted se puede consultar también en la web el cilindro de Tipler. El cilindro de Tipler es un concepto científico en el cual se podría viajar y causar una reversión en el tiempo. En ese momento es totalmente impráctico, empezando porque se necesita para que funcione un cilindro que tenga 10 veces la masa solar, o sea, son 10 soles de masa y una longitud infinita. Pero lo interesante aquí es que desde el punto de vista teórico, las ecuaciones, entre otras de la relatividad, permiten prever que sí se puede viajar en el tiempo. Incluso aquí se trata es como de cerrar la línea de tiempo y espacio, y hacia un lado va hacia el futuro, hacia el otro lado iría hacia el pasado. Tipler es un científico, es totalmente reconocido. Él, les invito a consultar los que quieran meterse en estos temas más profundos y científicos con manejo de matemáticas y física. Él tiene un artículo muy interesante que es la posibilidad por medio de cilindros rotatorios, la posibilidad de causar una violación en la causalidad. Recordemos que una manera de medir el tiempo es que hay un antes y un después. Eso tiene incluso con la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía y todo ello. Entonces, los invitamos a investigar, y algún día vamos a traer un programa más dedicado a ello. Y muy relacionado, y también como parte de la multidisciplinaridad, está el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, con conceptos como el punto omega y el principio antrópico. Por ahora les dejo esos conceptos con el fin de que profundicen los que deseen. Los invitamos también a escribirnos al correo clubdemisterio@gmail.com. Será un gusto tener noticias de ustedes, responderles sus inquietudes, o aceptar también, por supuesto, sus sugerencias, sus críticas. También, si tienen experiencias que deseen compartir, siempre serán bienvenidas y atendidas. Muchas gracias a todos, y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.